Shalom, amados hermanos. Vamos a tener un pequeño estudio sobre los dones espirituales. Nos dice Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis sobre los dones espirituales. Y Primera de Corintios 1:3. Por tanto os hago saber que nadie que abre por el Rúa de Elohim llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Adón, sino por el Rúa HaKodesh. La iglesia de Corinto a la que Pablo escribía estas palabras estaba en una verdadera necesidad de instrucción sobre los dones espirituales. En esta iglesia estaban sucediendo cosas sorprendentes por medio del Espíritu Santo, pero en una era de éxtasis y entusiasmo puede haber una excitación histérica, autoengaño y errores fatales, aún junto a hechos verdaderos. Y por eso Pablo dedica 3 capítulos para hablar sobre la verdadera manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Veamos que la palabra don en hebreo es el Strong griego 1431, dorea, que se define como gratificación y que se deriva del Strong 1435, dorón, que significa don, ofrenda, presente y regalo. También en el original diccionario para dones, el Strong 5486, yarisma, que se define como dádiva divina. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y también nos dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Efesios 4:7-8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, amados hermanos, vamos a ver algunos puntos importantes. El concepto de don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Es un atributo especial que el Ruach HaKodesh da a los miembros del cuerpo de Mashiach, según la gracia de Elohim, y para ser usado dentro del contexto de su cuerpo. Un don espiritual también es un regalo de Elohim a sus hijos, y tal como dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos, amados hermanos, que un don espiritual es algo que no es innato en nosotros, ni que algo que simplemente querramos desear. Es algo, como acabamos de leer anteriormente, que el Rúa, el Espíritu de Elohim, lo da a cada uno particular como Él quiere. Por lo tanto, vamos a contestar algunas preguntas con respecto a los dones espirituales. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Como número 1, perfeccionar a los santos. Aquí la palabra griega para perfeccionar es kartatimos, que significa equipar. Mashiach ha constituido diferentes dones para equiparnos y ser partícipes de su obra de salvación. También para edificar el cuerpo de Mashiach. Edificar en griego significa ainkodomen. Es como el progreso que se ve como cuando se construye o levanta un edificio. Es decir, es algo que crece de forma ascendente. La edificación también es mencionada por Pablo en Romanos 14:19, que nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz mutua y la edificación. También en Romanos 15:2, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y por número 3, también para llegar a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Elohim y llegar a la estatura del varón perfecto y a la estatura de la plenitud en Mashiach, tal como está escrito en Efesios 4:13. Ahora, veamos cuáles son algunos de los dones espirituales que están escritos en la palabra de Elohim. Romanos 12, del 6 al 8, el versículo 13 menciona los siguientes. El don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, que es lo mismo que repartir, liderazgo, misericordia y hospitalidad. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, y también el versículo 28,
Se habla del don de sabiduría, interpretación, lenguas, sanidades, administración, conocimiento, que también es el don de ciencia, el don de milagros, discernimiento de espíritu, el don de ayudar y fe. En Efesios 4:11 se agrega el don de evangelista, pastor, maestro y profetas. Y en otros pasajes encontramos, por ejemplo, 1 Corintios 7:9, el don de abstenencia sexual, personas que se consagran puros para Elohim, es decir, que nunca contraen matrimonio. Y también en Santiago 5:17 y 18, el don de intercesión y algunos otros más que se mencionan. Ahora vamos a ver cómo podemos reconocer nuestros dones espirituales. No hay ningún capítulo en la Biblia que hable de cómo descubrir los dones espirituales, o al menos yo no conozco ninguno. Y no he leído de que Pedro, ni Pablo, ni Santiago dicen, bien hermanos, ahora sigan estos pasos para descubrir sus dones espirituales. Pero esto no es un obstáculo para establecer procedimientos prácticos para conocer y saber cuál es la voluntad de Elohim. Entonces, ¿cómo haremos para conocer nuestro don y poder utilizarlo para el servicio de Elohim? Antes de mencionar, a mi entender, hay algunos tips para descubrir nuestros dones espirituales, pero antes quisiera darles 4 requisitos que debemos cumplir y que deben caracterizar nuestra vida para que esto sea posible. Si no, pues nos será imposible o muy difícil que descubramos nuestros dones. Número 1, debemos creer en Yeshua. ¿Por qué, amados? Porque los dones son dados solo a los creyentes en Yeshua. Número 2, debemos creer, es decir, confiar en que existen los dones espirituales y que Elohim le dio al menos uno, tal como dice en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti. Número 3, debes estar dispuesto a ponerlo en práctica para la honra y gloria del Eterno. Y número 4, debemos orar antes, durante y después del proceso de conocer o de descubrir cuál es nuestro don. Según está escrito en Santiago 1, 5 y 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, yo pienso que después de haber cumplido con estos 4, si ya cumplimos esos 4 requisitos, entonces estamos listos para comenzar a descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Y entonces, a partir de aquí, yo quiero mencionarles 4 pasos que nos pueden ayudar a descubrir estos dones. Primeramente, experimente con lo que usted cree que tiene. Por ejemplo, usted no sabrá nunca que tiene el don de escribir si nunca lo intenta. Podemos también comenzar mirando las necesidades a nuestro alrededor y vea si puede hacer algo por ellas. También esté siempre disponible para cualquier tarea que se le pueda pedir. Hágalo bajo oración. Si se da cuenta que no tiene ese don, pues bórrelo de la lista, pero aún así no deje de intentarlo antes. Número 2, examine sus sentimientos. Elohim entiende nuestros sentimientos perfectamente. Él sabe que si nos gusta una tarea que estemos haciendo, lo haremos de la mejor manera, porque lo estamos haciendo a gusto. Entonces, es la voluntad del Eterno que disfrutemos de su don dado mientras lo ejercitamos. Es decir, si lo que haces para el Eterno te da alegría o satisfacción, eso es un buen indicio o señal de que puede ser tu don. Si por el contrario, cuando usted está haciendo alguna obra, lo hace por obligación, por quedar bien con los demás o por agradar a los hombres, eso, además de desagradar a Elohim, no es un don, no es su don, porque no lo está haciendo con amor y con corazón para Adonai. Por otra parte, como los dones tienen un propósito, es adecuado esperar que dé un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si usted experimenta un don y ve que lo que espera no sucede, es posible que haya descubierto que ese no es su don. ¿Por qué? Cuando los verdaderos dones están operando, deben dar resultados. Es decir, lo que debe suceder, sucede. Pongamos otro ejemplo.
Si usted está ejercitando el don de intercesor y usted intercede, ya sea por su país, por la necesidad de algún hermano, por algún enfermo, por alguna petición particular, y no ve resultados, entonces es posible que este no sea su don. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, tenemos que ver los resultados, ya sea corto, medio o largo plazo, según sea la voluntad de Elohim. Pero al final el resultado tiene que verse. Y por cuarto, y no por último esperar, no por último es el menos importante, es esperar la confirmación del cuerpo de Mashiach. Por ejemplo, si usted cree que tiene un don espiritual y está tratando de ejercerlo, pero nadie en su iglesia o Keilah lo nota, probablemente no lo tiene. Por ejemplo, si usted está ejercitando el don de aconsejar y después de cierto tiempo ve que nadie le busca para que le aconseje, tiene razones para pensar que este simplemente no es su don. Bórrelo de la lista, pero siga buscando. Recuerde, como leímos en 2 de Timoteo 1:6, aviva el don de Elohim que está en ti. Muy bien, amados hermanos, pues entonces a modo de conclusión, un don, amados hermanos, debe dar fruto en la obra del Señor y cumplir el propósito por el cual se ejercita. Bueno, amados, espero haberles ayudado un poquito a través de este pequeño estudio a que podamos discernir, descubrir y ejercitar cuáles son nuestros dones espirituales para trabajar en pos del reino de Elohim. Así que con humildad y agradecimiento aceptemos el don que Adonai nos ha dado y usémoslos al máximo de nuestras posibilidades para el crecimiento del cuerpo de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, shalom.